Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú permitas que nuestro corazón en esta mañana sea una tierra fértil, una tierra buena, donde la semilla de tu palabra caiga y pueda germinar y llevar frutos que glorifiquen tu santo nombre. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú nos hables por tu palabra, que podamos entenderla y que tomemos la decisión firme, Señor, de ponerla por obra, porque queremos glorificar tu nombre, queremos exaltarte, Señor, queremos servirte, queremos hacer tu voluntad por encima de la nuestra propia. En el nombre de Jesús, para tu gloria, en el nombre de Cristo lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Sí, de pie como estáis, hermanos, vamos a abrir la Biblia por Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, donde vamos a leer unos versículos a partir del 44. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44. Hoy estamos aquí para hablar sobre la iglesia. Es el tema que me ha pedido que comparta y por eso quiero que leamos estos pasajes. Hechos, capítulo 2, versículo 44. Cuando lo tengan, hermanos, me dicen amén. Muy bien. Hechos, capítulo 2, versículo 44. Vamos a esperar que la hermana lo encuentre para que pueda seguir la lectura. Eso es. Ahí dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta ahí la palabra del Señor, que Él la bendiga en vuestros corazones. Pueden sentarse, mis hermanos. Este, buenos días, mi hermana, bendición. Este texto que acabamos de leer de Hechos 2 del 44 en adelante, es un pasaje que hemos podido vivir en este tiempo que hemos estado aquí entre ustedes. Hemos podido ver que estábamos juntos, que teníamos en común todas las cosas, no hemos necesitado vender nuestras propiedades, pero aquí perseverando unánime cada día en el templo no es el local que nos reúne, el templo somos nosotros, somos templo de Dios y hemos estado partiendo el pan en las casas, hemos comido juntos con alegría, con sencillez de corazón, hemos alabado al Señor, hemos tenido favor. Y el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos, dice la Escritura. Este es el tema que hoy me han pedido que comparta sobre eclesiología, que es la ciencia que estudia la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Vamos a ver la naturaleza de la iglesia, vamos a hablar de su fundamento, su estructura, su composición, su razón de ser, el papel que Dios le ha otorgado a la iglesia. Miren, esto se va a grabar, de hecho se está grabando. Entonces, yo les rogaría que si quieren, para no perderse nada, presten atención y si después quieren, pues como lo vamos a subir a YouTube, pueden verlo las veces que se necesiten para poder tomar notas si quieren. Pero no se pierdan nada de lo que vamos a decir en esta conferencia. Actualmente, hermanos, existen multitud de confusión al respecto de qué es la iglesia, porque existen muchísimas iglesias y todas distintas una de otra. Y la gente, lógicamente, en medio de esa confusión, se pregunta, bueno, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia que Cristo fundó? Eh, ¿Qué es y qué no es la iglesia? Bueno, vamos a tratar de responder a estas preguntas precisamente con este tema, ¿no? Algunos enfatizan que la iglesia verdadera debe parecerse a la iglesia de los Hechos de los Apóstoles.
Pero en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles ocurrieron ciertas cosas que son irrepetibles. Por tanto, no es el modelo ideal para la iglesia. Algunas cosas sí, de la iglesia de allí. La comunión con los hermanos, esa fraternidad, ese amor fraternal que ellos manifestaban. Eso debe ser ejemplo para nosotros y nosotros debiéramos aspirar que nuestra iglesia realmente tenga ese amor, esa comunión de los unos con los otros, ¿verdad? Pero hay cosas que se dieron allí que no se van a seguir dando hoy en día. Otros piensan que la iglesia verdadera es la iglesia católico romana. Dicen que es la más antigua, que es la que Cristo fundó, pero nosotros sabemos que la iglesia católico romana comienza en el siglo V, final del cuarto, principio del quinto, y que la iglesia católico romana no está fundamentada, no está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es la palabra de Dios. Porque ellos interpretan la palabra de Dios según su propia postura anticipada. Es decir, ellos van a la Biblia únicamente para tratar de defender lo que ellos piensan, lo que ellos creen. Y esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no va a la Biblia para defender lo que cree, va a la Biblia para saber qué debe creer. Es diferente, ¿verdad? Entonces, otros piensan que la iglesia verdadera es la iglesia evangélica. Pero miren, hermanos, existen tantas iglesias evangélicas, tan diferentes unas de otras, que uno se pregunta, bueno, ¿y cuál de esas iglesias evangélicas es la verdadera? Yo les puedo responder, ninguna. Porque la iglesia verdadera no es la iglesia católica, no es la iglesia evangélica, no es la iglesia protestante, no es la iglesia metodista, no es la iglesia que ustedes quieran. No. Ahora vamos a ver lo que es la iglesia. Vamos a ver lo que no es y lo que realmente es la iglesia. La palabra iglesia significa asamblea. Eso es lo que significa la palabra. Un grupo de personas que son llamados a una reunión pública o privada, una asamblea, un grupo de personas. Esto ahora mismo es una iglesia. Aunque el uso que le hemos dado a esa palabra a lo largo de los siglos ha venido a interpretarse como un edificio donde los creyentes se reúnen. Pero eso no es la iglesia. La iglesia no es un local donde los creyentes se reúnen. La iglesia son los creyentes. Se reúnan en un local, o se reúnan en una casa, o se reúnan en el campo, en la playa, o donde quiera que se reúnan. La iglesia somos nosotros, no el local que nos cobija. La iglesia tampoco es una institución humana, no es un invento de los hombres. Fue Dios quien la instituyó. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Nosotros no edificamos la iglesia, la edifica Cristo. Aunque Él use a personas para edificar su iglesia, pero es Él, el fundamento y el edificador. La iglesia tampoco es una organización, es un organismo vivo. En una organización, las cosas se hacen de una determinada manera. Hay una serie de normas que hay que respetar y que se tiene que hacer así, y aunque las necesidades cambien, hay que seguir las cosas así porque siempre se han hecho así. No, la iglesia no. La iglesia es un organismo vivo. Una iglesia pequeña va a tener un desarrollo y una evolución en el tiempo. Va a crecer y sus necesidades van a ser diferentes. Una iglesia pequeña no tiene por qué invertir en un gran local. No tiene sentido esclavizar a los clientes, sacarles dinero para que en definitiva construyamos un local que no necesitamos. Cuando lo necesitemos, ya hablaremos de ello. La iglesia se adapta a sus necesidades cotidianas, diarias. No es un organismo, perdón, no es una organización, es un organismo vivo. Hablando de lo que no es la iglesia no es una denominación. La iglesia no es la denominación bautista, la iglesia no es la denominación pentecostal, la denominación presbiteriana o metodista, no. La iglesia no puede ser identificada con ninguna denominación humana, porque dentro de esas denominaciones hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la iglesia. Y es importante tener esta cosa clara. Las denominaciones son divisiones
que el hombre ha hecho del cuerpo de Cristo. Divisiones que han roto, que han separado a los cristianos. Y nosotros tenemos que entender que el objetivo de Dios para la iglesia no es que estén desunidos, sino que seamos un solo cuerpo. De hecho, cuando nosotros creemos, lo primero que hace Dios en nuestras vidas, después de perdonarnos y santificarnos, es introducirnos en su familia, introducirnos en el cuerpo de Cristo. ¿Pero acaso está dividido Cristo? Pregunta Pablo en 1 Corintios 1:10. Unos dicen, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de... No. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿No? La iglesia es una. La iglesia no son muchas. Y para poder entender esto tenemos que saber diferenciar lo que es la iglesia, refiriéndonos a la iglesia universal, la iglesia de todos los tiempos, la iglesia de España, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de donde sea, la iglesia que no distingue entre hombres y mujeres, la iglesia de todos aquellos que hemos creído en Cristo, hemos aceptado el Evangelio, hemos aceptado la palabra de Dios como nuestra base fundamental. La iglesia es aquella que ha nacido de nuevo y que tiene un compromiso con Dios de seguir su voluntad. Eso es la iglesia. La iglesia no es una denominación, no es una división, no es una secta. Hay muchísimas. Esta mañana estaba hablando con alguien a través de una de las fotografías que tomamos aquí con respecto a la celebración que tuvimos después, la comida que tuvimos después del reconocimiento ministerial de nuestro hermano Jaime. Pues nos echamos una foto, mi esposa y yo, con el chancho, con la lechona. Y bueno, pues alguien empezó a criticar que hay que ver los animalitos, pobrecitos, y ya salió otro fanático religioso con el hecho de decir, coger el legalismo del Antiguo Testamento, no se pueden comer animales con pezuñas divididas y no sé qué, y no sé cuánto. Y Señor Jesús, son gente que pertenecen a grupos sectarios, gente que se creen que son los únicos que tienen la verdad, gente que juzgan a todo el mundo porque no es de su grupo. La iglesia de Cristo es universal, mi hermano. Aunque tenga su expresión local, pero la iglesia es universal y es de Cristo. Y el fundamento de la iglesia es la palabra de Dios, no la opinión de los hombres, pero la palabra de Dios bien interpretada conforme al contexto histórico y gramatical de las Escrituras, que es el mejor método de interpretación bíblica. Hay muchas personas que interpretan la Biblia de una manera, toda la Biblia de una manera literal, sin tener en cuenta que la Biblia contiene parábolas, metáforas, símiles, hipérboles, y tiene un montón de figuras literarias que de interpretarla de una manera literal nos lleva al error. Hay que aprender a interpretar correctamente las escrituras y para eso hay que estudiar. Pero la gente no quiere estudiar, quiere saber sin estudiar. Bueno, la iglesia no es una secta, hermanos, donde el líder es adorado casi como Dios. Eso no es la iglesia. ¿Ok? La iglesia tampoco es un club social donde vamos a pasarlo bien. Ay, a mí no me gusta esa iglesia porque yo voy allí, siempre están hablando de pecado, de infierno, de esto y del otro. A mí me gusta una iglesia que me alegre, que me anime, que me haga sentir bien. La iglesia no es un club social. La iglesia, vamos a ver después qué es lo que es la iglesia. Pero estamos diciendo, eso no es la iglesia. La iglesia no es un lugar donde vamos a escuchar buena música. Hoy no me ha gustado la alabanza. Ah, bueno. ¿Sabes qué te digo? Que no me importa nada, porque no era para ti, era para Dios. Tú le has preguntado a Dios si a él le ha gustado. En cierta ocasión nos dijo una señora, yo me voy de esta iglesia porque aquí ustedes no tienen al Espíritu porque ustedes cantan muy apagado. Pues señora, si lo que usted quiere es moverse y saltar y gritar, vaya a ser una discoteca. Pero nosotros venimos aquí a adorar a Dios.
a bendecirlo, a exaltar su nombre. No venimos a pasarlo bien, venimos a que Dios lo pase bien. La iglesia no es un club social, ni tampoco es un credo. A lo largo de la historia se han formulado muchos credos, es decir, declaraciones de fe. Y si nosotros tomamos la declaración de fe de una iglesia y de otra y los contrastamos, vemos que unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y hay personas que dicen, o tú crees lo que yo creo, o tú no eres iglesia. Eso no es así. Lo que debemos creer es la palabra de Dios, como decía, bien interpretada. La iglesia no es un credo. La iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios es mucho más amplio que la iglesia. La iglesia es un ámbito del gobierno de Dios. Dios gobierna sobre la iglesia, pero gobierna sobre la iglesia y gobierna sobre los incrédulos y gobierna sobre el universo entero. El reino de Dios abarca mucho más que la propia iglesia. Y es importante entender esto porque no tenerlo en cuenta nos lleva después a errores de interpretación. Por último, la iglesia no es Israel. Hay quienes creen la doctrina de la sustitución. La iglesia es el pueblo de Israel, es el Israel espiritual. Y eso también lleva a confusión. A Israel se pertenece por derecho de nacimiento. A la iglesia no. Yo soy cristiano, pero si mi hijo quiere ser cristiano, tiene que creer en Cristo. Por el hecho de ser mi hijo, no es cristiano. Hay diferencias entre Israel y la iglesia. El sello de ser del pueblo de Israel es la circuncisión en el hombre. En la iglesia es el sello del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Lo que nos hace tener conciencia de que somos pueblo de Dios. Hay muchas diferencias. En nuestra web tienen un estudio sobre las diferencias que hay entre Israel y la iglesia, y son muchísimas. Todo esto no es la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es una comunidad que debe ser pedagógica y terapéutica. Y voy a explicar esto. La iglesia tiene que ser un lugar donde vayamos a aprender, a tener el conocimiento de Dios, a convertirnos en teólogos, porque eso es lo que significa la palabra teología. Teo es Dios, logos es conocimiento. Teología es el conocimiento, la ciencia del conocimiento de Dios. Los cristianos tenemos que ser teólogos, tenemos que ser estudiantes de las Escrituras. Y esa es la iglesia donde vamos para que Dios nos enseñe a través de los pastores y maestros que Él ha instituido en su pueblo. Algunos dicen, mi pastor es Cristo, y rechaza de plano cualquier otro ministerio. Y no está entendiendo que está desobedeciendo a Cristo, que instituyó a los pastores y a maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la plenitud de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Somos ya como Cristo? ¿Tenemos ya el conocimiento de Cristo? ¿Somos tan santos como Cristo? ¿Hemos llegado a ser como Él? Si no es así, aún necesitamos pastores y maestros que nos enseñen. Y tenemos que ir a la iglesia no creyendo que ya lo sabemos todos, sino abiertos a seguir aprendiendo. Por eso la iglesia debe ser una comunidad pedagógica, una comunidad en la que vayamos a aprender. Porque Cristo mismo le dijo a sus apóstoles, hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos significa enséñales. El discípulo es el que aprende de un maestro. Por tanto, los apóstoles eran los maestros que tenían que enseñar. ¿Y qué tenían que enseñar? Que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Como ya no hay apóstoles, los apóstoles delegaron esa función en los pastores y maestros. Y los pastores y maestros tenemos el deber de ser aptos para la enseñanza. Es uno de los requisitos imprescindibles para acceder al ministerio pastoral. Porque la iglesia necesita conocer las Sagradas Escrituras. Y la iglesia debe ser una comunidad pedagógica, donde se aprende, donde juntos
Vamos ayudándonos mutuamente para aprender los unos de los otros. Pero también la iglesia debe ser una comunidad terapéutica. Eso significa, buenos días, eso significa que la iglesia debe ser un lugar donde vayamos para obtener sanidad, sanidad espiritual, y a veces sanidad anímica y a veces hasta sanidad física. La iglesia debe ser un lugar donde nosotros vayamos y salgamos mejor de lo que entremos. Hay lugares donde, grupos, donde tú entras y sales peor. Sales con angustia, sales con ansiedad, sales preocupado, sales diciendo, "Ah". Eso no es la iglesia. La iglesia tiene que ser un lugar donde tú vas y te encuentras con el Señor y ese encuentro personal con Cristo hace que tú te sientas bien. Hace que realmente, si tenías problemas emocionales, encuentres la solución a tus problemas emocionales. La iglesia tiene que ser terapéutica. Los hermanos nos tenemos que preocupar los unos por los otros. Y para eso es necesario que la comunión sea perfecta. Porque cuando somos bien comunicados, es decir, cuando tenemos una buena comunión entre nosotros, a mí me pasa con la iglesia. Yo saludo a un hermano y le digo, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, pastor. Y aunque me lo diga sonriendo, bien, pastor, yo lo veo y le digo, ¿qué te pasa? No, no, nada. Ven para aquí, hablemos. Porque cuando nos conocemos, sabemos si alguien tiene problemas. Y tenemos el deber de preocuparnos los unos por los otros. Si ustedes analizan el Nuevo Testamento, ustedes pueden coger un buscador en Internet y buscar esa frase, unos por los otros, o unos a otros. Y van a ver que hay multitud de pasajes en los que se nos exhorta a edificarnos mutuamente, a consolarnos mutuamente, a sobrellevar las cargas los unos de los otros, a que podamos realmente ser de ayuda para el que padece, para el que tiene problemas, para el que tiene alguna enfermedad. Tenemos que estar ahí para orar, para bendecir, para ayudar. La iglesia es esto. La iglesia no es solamente ir, estar allí, escuchar un sermoncito y volvernos a casa diciendo, ya cumplimos. No, la iglesia no es eso. La iglesia demanda que los miembros estén comprometidos los unos con los otros. La iglesia es el pueblo de Dios. Dios escogió a Israel como pueblo, pero todos sabemos, por el apóstol Pablo, que lo explica en Romanos 9, 10 y 11, que Israel ha sido desechado en parte por su rebeldía, porque no ha sido rebelde una sola vez, sino que ha sido rebelde una y otra y otra y otra vez. Y Dios los ha desechado temporalmente. Ahora el pueblo de Dios somos nosotros. El apóstol Pedro lo dice perfectamente en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Somos nación santa, pueblo escogido por Dios. La iglesia no es Israel como decía antes, pero está abierta a Israel. La Biblia no nos exhorta a nosotros a que nos convirtamos a Israel, pero sí exhorta a Israel a que se convierta a Cristo y forme parte de la iglesia. Somos el pueblo de Dios, un pueblo escogido con un propósito, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Después hablaré de las funciones de la iglesia, pero somos también el cuerpo de Cristo. Para mí es algo fundamental el hecho de que podamos entender esto. ¿Qué significa que somos el cuerpo de Cristo? Yo se los voy a explicar. Porque hay varios pasajes en las Escrituras. Por ejemplo, Pablo en Romanos 12 y también en Primera de Corintios 12 dice que somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, y que nos necesitamos todos. El ojo no le puede decir al oído que no lo necesita, ni la mano al pie. Nos necesitamos todos. Y cada uno debe estar en el lugar donde Dios lo pone, porque si el dedo quiere estar en el lugar del ojo,
no, el cuerpo no va a estar mejor, porque el dedo nos sirve para ver sirve el ojo. ¿Ok? Somos el cuerpo de Cristo. Pero Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 2:16 que también tenemos la mente de Cristo. Es decir, podemos pensar como Cristo. Y en capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 16, y en el 6:19, nos dice que somos el templo del Espíritu. O sea, que somos el Espíritu de Cristo. Tenemos el Espíritu de Cristo. Tenemos a Cristo en nuestra vida. Por tanto, ¿qué significa ser cuerpo de Cristo? Significa que Cristo, si quiere bendecir a alguien, lo va a hacer a través nuestra, que somos su cuerpo. Si Cristo quiere dar un abrazo a alguien que lo necesita, nos va a impulsar a alguno de nosotros a que lo hagamos. Si Cristo quiere bendecir a alguien que tiene necesidad, no va a bajar del cielo un angelito con una bolsa de alimentos. Va a poner en los demás hermanos de la iglesia el compromiso de ayudar a esa persona, porque somos el cuerpo de Cristo y Cristo actúa a través de su cuerpo, como nosotros actuamos a través del nuestro. Somos el cuerpo de Cristo y Cristo sigue siendo la cabeza de la iglesia. No hay más cabeza en la iglesia. Algunos piensan que el pastor es la cabeza de la iglesia, pero no es así. La cabeza es Cristo. También somos el templo del Espíritu Santo. Y yo subrayo de santo. Templo del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y eso significa que tenemos un compromiso con Dios de demostrar con nuestro estilo de vida que el Espíritu de Dios está en mí. Si Él es santo, yo debo ser santo. Un día, en un pueblecito, se iba a inaugurar una iglesia evangélica. Y el pastor invitó al sacerdote a venir a la iglesia. Y el sacerdote vino un poquito antes de empezar el acto y se presentó al pastor y el pastor le dijo, pase, le voy a enseñar nuestro templo. Y el templo era un garaje. Y el cura llegó allí y dijo, qué bien, pero ¿dónde están los santos? Y dijo, están a punto de llegar. Porque los santos somos nosotros. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, dice, a los santos en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Bueno, el llamado a ser no aparece en el original. En el original dice, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Somos santos. Debemos de ser santos. Si queremos que el Espíritu de Dios siga estando en nuestra vida, tenemos que honrar al Espíritu de Dios. Yo no puedo decir que soy cristiano y andar borracho por ahí. O andar siéndole infiel a mi esposa. Yo no puedo hacer eso. Si yo digo que soy cristiano, no puedo estar en mi trabajo y escaquearme y dejar que mis compañeros carguen con todo el trabajo. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que dar ejemplo en todo tiempo y en todas las áreas de mi vida y en todo lugar, en toda ocasión, porque soy templo del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios es Espíritu Santo. La iglesia también es importante entender quiénes forman la iglesia. Claro, como decíamos antes, hay tanta confusión. ¿Quiénes forman la iglesia? Hermano, la palabra de Dios nos ha dado evidencias que nos ayudan a entender si una persona es o no es miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Para descubrir esas evidencias, tenemos que ir a la palabra de Dios y averiguar qué es lo que Cristo dice, qué es lo que Cristo enseña sobre quién es verdaderamente discípulo suyo. Porque no todo el que dice que lo es. Primero, hay que empezar por lo primero, Juan 3, versículo 3. Hay que nacer de nuevo. Porque el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Por tanto,
Iglesia es aquel que realmente ha nacido de nuevo. ¿Y qué significa eso? Significa que es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Es decir, esa transformación, esa regeneración que el Espíritu Santo produce en la vida del que se entrega a Cristo, ese cambio tiene que ser una evidencia de que ha nacido de nuevo. Si alguien dice que ha nacido de nuevo y sigue siendo el mismo mal hablado, el mismo con mal carácter, con, con la mala misma vieja vida, entonces hay que dudar de que realmente haya nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo se produce un cambio en su vida. Segundo, va al encuentro del Padre solo a través de Cristo. No va a buscar a Dios a través de María o a través de los santos o a través de... No va a través de Cristo, porque está escrito en la palabra. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En tercer lugar, se identifica con Cristo. El verdadero cristiano se identifica con Cristo en su muerte y en su resurrección. Lo ejemplificamos por medio del bautismo. Hemos celebrado 3 bautismos en estos días de personas que están testificando que se han identificado con Cristo, con su mensaje, con su deseo de una vida nueva. Romanos capítulo 6, 3 al 4. Cuarta evidencia, persevera en las enseñanzas del Señor. Porque Cristo dijo, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero ¿y si alguien dice que es discípulo de Cristo y no persevera en las enseñanzas del Señor? ¿Lo será? No. Es una evidencia. Juan capítulo 31, 8:31. Otra evidencia. La verdadera iglesia, el verdadero cristiano, el verdadero discípulo de Cristo, ama a sus semejantes. Porque está escrito, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. Pero si una persona no ama a nadie sino a sí misma, esa persona, aunque diga que es cristiana, realmente está mintiendo. Es así de sencillo, es así de simple. Sexto, manifiestan los frutos del Espíritu Santo en su vida. Porque está escrito en Juan 15:8 que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Pero hay quienes interpretan que llevar frutos significa traer gente a la iglesia. Eso no tiene nada que ver con la verdad. Eso es una manipulación de las escrituras para hacer crecer la iglesia, que no es una iglesia, es una empresa que comercia con la fe de la gente. La verdadera iglesia interpreta bien la escritura. Y lo que dice la palabra de Dios es que Dios es glorificado cuando llevamos mucho fruto. Pero tenemos, para interpretar esa palabra fruto, tenemos que interpretarla a la luz de la Biblia, no a la luz del marketing empresarial americano. Sino, ¿qué dice la Biblia de los frutos? Cuando hablamos de fruto, la Biblia nos habla en Gálatas 5, del 22 al 23, de los frutos del Espíritu. Quiere decir que si yo antes era una persona con mal carácter, ahora debo ser una persona con amor. Porque los frutos del Espíritu son amor. Y si yo era un amargado, ahora tengo gozo en mi alma. Porque es lo que el Espíritu Santo produce en la vida del ser humano cuando viene a Él. El gozo, la paz, la bondad, la benignidad. O sea, todos esos frutos que tenemos ahí en Gálatas capítulo 5, del 22 al 23, son los que tenemos que demostrar, porque son la evidencia de que de verdad somos discípulos de Cristo. Otra evidencia es que nosotros nos guardamos de la hipocresía. No nos interesa ir de santos cuando no lo somos. Yo recuerdo en Montaña, se tiene que recordar de un hermano en Jerez de la Frontera que cuando hablaba conmigo se ponía así. Ay, pues, usted sabe que yo amo mucho al Señor, que yo quiero servirlo, yo tengo una pasión por Cristo.
A los 5 minutos se iba y estaba en la puerta del templo, gritando a la mujer, discutiendo con la hija y dando mal ejemplo. ¿Cómo se le llama eso? Hipocresía. La palabra de Dios en Lucas 12:1 dice, en esto ajustándose por millar, multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Los verdaderos discípulos de Cristo se guardan de la hipocresía. No viven con caretas, viven a cara descubierta, a corazón abierto. Otra evidencia más, se guardan de la alabanza de los hombres. No buscan el aprecio de los hombres, buscan el aprecio de Dios. Porque quien tiene el aprecio de los hombres, tener el aprecio de los hombres no es garantía de tener el aprecio de Dios. Hay diferencia en eso. Lucas 20 del 45 al 47. Y oyéndolo todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas, llaman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y que por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación, dice el Señor. Da igual la apariencia que quieran dar de santidad. Dios conoce a cada uno en particular y lo conoce mejor que a nosotros mismos. A Dios no le podemos engañar. ¿Qué dice Pablo en Galatas 6:7? Dice, no, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. El verdadero discípulo de Cristo no anda pretendiendo engañar a los demás, ni se afana por las cosas de esta vida. Porque el Señor dijo, no os afanéis por vuestra vida, qué hemos de comer o qué hemos de beber. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Los verdaderos discípulos de Cristo se niegan a sí mismos, porque Jesús lo dijo así. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Están dispuestos a renunciar a todo lo que poseen. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No es que tengamos que renunciar obligatoriamente a todo, sino a aquello que te es tropiezo para entregar tu vida a Cristo. Aquello que te dificulta tu compromiso y tu consagración con el Señor. A eso hay que, no importa lo que sea, hay que renunciar. Los verdaderos discípulos de Cristo aman a Dios y aman a Cristo por encima de todas las cosas. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre, a su mujer e hijo, etcétera, 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 no puede ser mi discípulo. Y no está diciendo que tengamos que aborrecer a nuestro padre. Está diciendo, si nuestro padre no nos permite seguir a Cristo, tenemos que amar a Cristo antes que a mi padre. Porque mi padre no me va a salvar de la condenación eterna, ni me va a dar vida eterna, Cristo sí. El verdadero discípulo de Cristo soporta la persecución perseverando hasta el fin, porque así está escrito, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La última característica que voy a compartir, porque tengo más, pero serían demasiadas. Como Cristo, el verdadero discípulo de Cristo, sirve a sus semejantes. El Señor Jesús habló con sus discípulos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser mayor, hágase como el menor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por esto, por estas palabras, el liderazgo no tiene sentido en la iglesia. En la iglesia tiene sentido el servicio. Todas estas características deben estar presentes en la vida de cada uno de nosotros. Y si alguna de ellas no lo está, tenemos que orar al Señor y esforzarnos porque realmente estén.
porque son las que evidencian que de verdad somos discípulos de Cristo. ¿Las tenemos? No hace falta que responda. La iglesia no son las personas que vemos. Hay una iglesia visible y una iglesia invisible. La iglesia visible son las personas que vemos, pero la iglesia visible no toda es iglesia. Hay un fandango que dice, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Es decir, la iglesia visible, en la iglesia visible coexiste el trigo y la cizaña. Los verdaderos discípulos de Cristo y los lobos, los malos obreros, los falsos hermanos. Por eso no hay que confundir la iglesia visible con la iglesia invisible. La iglesia invisible solo Dios la conoce. La iglesia verdadera no es la iglesia cristiana berea, porque en la iglesia cristiana berea hay gente que son verdaderos discípulos de Cristo y hay gente que no lo son. Bien porque uno esté en proceso o bien porque sean unos verdaderos hipócritas o sean falsos hermanos. Y tenemos que ser conscientes de estas cosas. No nos debemos dejar engañar. La iglesia universal es la iglesia invisible. Y esa solo Dios sabe quién es de verdad, porque solo Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros nos podemos engañar unos a otros, pero ¿podríamos engañar a Dios? No. Por tanto, es importante entender esto. Voy terminando. La verdadera iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, tiene el compromiso, el deber delante de Dios de conocer y mantener viva la llama de la fe, de conocer y mantener la verdad, de propagar la verdad. A mí me asombra cuando la gente dice, bueno, nadie tiene la verdad. Bueno, yo no creo eso. Yo tengo la verdad. Eso es orgullo, no señor. Yo tengo la verdad porque tengo a Cristo. Y Cristo dice, yo soy la verdad. Si yo tengo a Cristo, tengo la verdad. Ahora, ¿qué conocimiento tengo yo de la verdad? Eso es otra cuestión. Hay quien tienes a Cristo y tienen muy poco conocimiento de la verdad. Tienen la verdad, pero la tienen disminuida, digamos. Tienen que esforzarse por conocer más de la verdad cada día. Pero yo estoy seguro de que yo estoy en la verdad. Y tengo la verdad. Y no es orgullo. Es lo que dice la Biblia. Y tenemos que salvaguardar la verdad. Porque está escrito en Judas, Judas no tiene capítulo, versículos 3 y 4, que debemos contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. La fe. La palabra fe tiene varios significados en la Biblia. Hay varios tipos de fe. Pero en ese pasaje concretamente en Santiago se refiere al cuerpo de doctrina que Dios nos ha transmitido a través de su palabra. Y tenemos que contender. ¿Sabéis lo que significa contender? Pelear. Y cuando dice ardientemente, dice en el original, tiene un término que significa hasta la agonía. Es decir, contender hasta el fin para defender la fe que nos ha sido entregada. Miren, hermanos, desde el siglo XVIII para acá, sobre todo desde el siglo XVIII para acá, aunque antes también hubo sus problemas y hubo sus intentos de desacreditar la palabra de Dios, pero desde el siglo XVIII para atrás, con la época de la Ilustración alemana, donde los filósofos dijeron que nada sobrenatural podía ser verdad, nada que ellos no pudieran comprender podía ser verdad, y rechazaron la idea de Dios, de los milagros y de todo lo sobrenatural, se atacó terriblemente las Sagradas Escrituras. Y desde entonces, las sociedades bíblicas, que son una institución creada para la defensa de la verdad, para la defensa de la palabra de Dios, por dinero se ha prostituido
y están haciendo Biblias que no son verdad. Están modificando la palabra de Dios a gusto de quien paga. En 1977 las asambleas de hermanos hicieron una versión de la Biblia que enfatizaba sus doctrinas. En 1995 vinieron los pentecostales e hicieron la Biblia pentecostal. La Thompson y también otras que enfatizan justamente las doctrinas pentecostales. Para hacer eso, no pudieron hacerlo traduciendo los textos originales, porque los textos originales no permitían la corrupción. Tuvieron que recurrir a otros textos. La Biblia se tradujo siempre, el Antiguo Testamento, se tradujo de los textos masoréticos, es decir, de la Biblia judía. Nuestra Biblia, el Antiguo Testamento de nuestra Biblia, es la propia Biblia que tienen los judíos, es la misma. Los masoretas eran aquellos escribientes que cogían un texto. Como saben ustedes, la Biblia se escribió en pergaminos y se escribió en papiro, que era un material que se rompía con facilidad, y tenían que estar copiándola continuamente, porque se estropeaban. Esos amanuenses, esos escribientes, se preocuparon de la fidelidad de las escrituras. De tal manera ellos tenían tal cuidado que después de escribir un capítulo ellos leían, contaban cada uno de los términos, cada una de las letras, perdón. Y si había una más o una menos, desechaban el escrito y comenzaban de nuevo. Por eso la fidelidad del texto masorético es inigualable. Y el Nuevo Testamento siempre se tradujo de los textos bizantinos, es decir, del texto mayoritario, lo que es llamado el textus receptus, el texto recibido. Pero a partir de cierta edad, a partir de los años 60, después de la Reina Valera de 1960, ya no se usó el texto bizantino del Nuevo Testamento, se usó los textos del Códice Sinaítico y del Códice Vaticano, que son corruptos, que datan del siglo IV. Y cuando ustedes cogen una Biblia, nueva versión internacional, versión viviente, traducción en lenguaje actual, ellos dicen que lo copiaron de los textos originales. Falso. Ellos dicen que la Reina Valera es posterior, se escribió posterior, es decir, que los textos bizantinos son posteriores al texto sinaítico vaticano. Falso. Hay una versión de la Biblia, que es la versión pesita, que se realizó en el 150 al 170 de la era cristiana. Del 150 al 170. Yo tengo esa versión, la versión pesita de las Escrituras. Es una traducción del texto original al siriaco. Yo la tengo traducida ya al castellano. Pero en el 150 ya había una Biblia completa. El texto sinaítico y vaticano es del siglo IV. ¿Cómo pueden decir que ese texto es más antiguo que el otro? Si el otro es del siglo II. Mienten descaradamente, pero es que detrás de todo eso está el diablo que quiere pervertir la credibilidad de las Sagradas Escrituras. Nosotros como iglesia tenemos que defender la verdad. Y para eso tenemos que prepararnos, para dar razón de la fe y de la esperanza que hay en nosotros. Preparados, estar preparados para hacer defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que demande razón de nuestra fe, pero preparados para defender la verdad. Somos columna y baluarte de la verdad, encargados de parte de Dios a defenderla. Dos cositas y termino con esto, de verdad. Porque tengo mucho material y no tengo tiempo para compartirlo todo, pero después si quieren hacer alguna pregunta pueden hacerla. Las funciones de la iglesia, hermano. ¿Para qué instituyó Cristo a la iglesia? Primera, fundamentalmente para 4 funciones. La iglesia tiene 4 funciones. La primera y más importante, para la adoración a Dios, porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. Por tanto, la función primordial de la iglesia debe ser la adoración a Dios.
Hoy en día hay muchas congregaciones que no adoran a Dios, se adoran a sí mismas. La alabanza ya no es alabanza a Dios. Ahora son canciones que no sabes si le está escribiendo a Dios, a la mamá o a la novia. Enamorado de ti, quiero sentirte, tócame, abrázame. ¿Qué clase de adoración es esa? Dios es espíritu, no me puede abrazar. El amor que nosotros tenemos con Dios y el amor que Dios tiene con nosotros no es un amor eros, erótico, no es una relación de pareja, es una relación fraternal, es un amor ágape donde Él nos ama no porque lo merezcamos, y nosotros le tenemos que amar a Él del mismo modo, pero amarle a Él, y Él debe ser el centro de nuestra adoración. La segunda función primordial de la iglesia es la edificación. Y la edificación tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con la instrucción, lo que decíamos antes. La iglesia tiene que haber pedagogía, tiene que haber conocimiento de Dios. Y la otra es que tiene que ver con el compañerismo, lo que también comentábamos cuando decíamos que nos teníamos que preocupar los unos de los otros. Así es como la iglesia se edifica. Por último, tenemos otros dos, la obra social. Hay muchas congregaciones que no hacen obra social. Y esta gente no deben conocer el Evangelio de Mateo. Porque en el Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo del 31 al 46, Cristo nos exhorta a hacer obra social. Es decir, a preocuparnos del que tiene hambre, a ocuparnos del que tiene sed, del que anda desnudo o del enfermo o del creyente que está en la cárcel. Y el Señor dice claramente en el versículo 46 de Mateo 20 que si no hacemos estas cosas, iremos al castigo eterno. Es así. Ah, no, no es por obra. Recuerdo que un día en México, hablando sobre la obra social, un hermano levantó la mano y dijo, a ver, pastor, es que la Biblia, claro, ¿acaso la Biblia no es clara al decir que no es por obras? ¿Cómo viene usted a hablar de aquí de obras social? Es verdad, la Biblia dice que no es por obra nuestra salvación, pero también dice que Dios ha preparado de antemano obras para que andemos en ellas. Y una de las obras que Dios quiere que nosotros hagamos es precisamente la obra social. No para salvación, sino porque somos salvos y tenemos que demostrarlo. Y cuando hacemos obra social, estamos demostrando el amor de Dios a la gente que lo necesita. La obra social es fundamental en la iglesia. Hay algunos que dicen, no, porque la función de la iglesia es lo espiritual, no lo terrenal. ¿Acaso Cristo no dio de comer a los hambrientos? ¿Acaso Cristo no se ocupó de sanar a los enfermos? La última función que la iglesia tiene que ocuparse es en la evangelización. Es decir, en dar a conocer a Cristo. Porque hay mucha gente que no lo conoce. Hay mucha gente que no tiene conocimiento de Dios. Y Pablo dice, para vergüenza vuestra os lo digo. Tenemos que compartir. ¿Nos sentimos bendecidos por Dios? Compartamos nuestras bendiciones. Nos sentimos bienaventurados por haber conocido la verdad y por estar en el Señor. Compartamos para que otros también puedan disfrutar de esas mismas bienaventuranzas. Es nuestra misión, es nuestra razón de ser. Ser luz en medio de las tinieblas. Alumbrar a aquellos que están en la oscuridad. Si no lo hacemos, no somos la verdadera iglesia de Cristo. Y ya para terminar, la unidad. Hermano, la unidad de la iglesia. Déjeme decirle que nosotros no tenemos que buscar la unidad. Es un error cuando los creyentes se ponen manos a la obra para promover y buscar la unidad de la iglesia. No, la iglesia no necesita unirse. La iglesia está unida. Pablo en Efesios capítulo 4, en los primeros versículos, habla de 7 lazos de unidad que son espirituales, que no dependen de ti, de mí, ni de lo que nosotros hagamos, sino de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Un Dios, un Padre, un ser. Él habla de una fe, de un bautismo, de un espíritu. Estos lazos ya los tenemos. Si tú has creído en Cristo y has nacido de nuevo, ya estamos unidos, hermanos.
en esos lazos de unidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Manifestar esa unidad. Buscar las oportunidades para mostrar que somos uno, que no es algo que solamente decimos de palabra o en teoría, sino que nosotros somos capaces de vivir la unidad de una manera práctica. Y esto es por ahora, porque podría seguir hablando de la iglesia durante muchísimas horas, pero no es cuestión de eso. Ya llevamos casi una hora, 55 minutos. Más bien, si tienen alguna pregunta, yo estoy dispuesto a responderla con la ayuda del Señor, porque como digo, seguir con todos los datos y todas las cosas que es la iglesia podría ser un poco cansado. Prefiero ir a lo práctico. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta al respecto de la iglesia? Con toda libertad, hermanos. A propósito, Pastor Nicolás, a propósito de la introducción que ustedes, me parece a mí entonces que no hay identidad bíblica en la iglesia de Jesucristo. Sí la hay. Claro que la hay. No la hay. Dios ha dado. Claro que la hay. Me refiero a la doctrina, identidad bíblica doctrinal. Claro que la hay. El apóstol Pedro dice que la palabra, que la profecía no es de interpretación privada. Es decir, la palabra de Dios solo tiene una única interpretación correcta. Lo que pasa es que para interpretarla correctamente tenemos que conocerla toda. Si yo conozco solamente un texto y me aferro a él y de ahí saco una doctrina, puede que esté cometiendo un error por no tener en cuenta el resto de lo que la Biblia dice. Vamos a poner ejemplos prácticos que nos ayudan a entender esto. Esta mañana, en la discusión que yo comentaba antes, un hermano decía, esta persona decía, no, es que Levítico prohíbe comer animales inmundos. ¿Es verdad? Voy a decir que no. Está escrito, Levítico lo dice claramente, que Dios prohibió a Israel comer animales inmundos. Ahora muéstrame un texto donde se lo prohíba a la iglesia. No existe. Si yo conozco toda la escritura, yo puedo citar, por ejemplo, al apóstol Pablo, que en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 25, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. O más aún, puedo citar a Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5, donde dice que aquellos que manden a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad, están enseñando doctrinas de demonios. Entonces, si yo tomo un texto sin su contexto como pretexto, yo no estoy conociendo realmente la verdad. Y mucha gente, el problema es que a la hora de ir a la Biblia, van a la Biblia para defender lo que ellos creen. Cuando a la Biblia hay que ir desnudos, sin mochila. Hay que ir abierto, con el corazón abierto para ver qué es lo que Dios quiere que creamos. Y cuando vamos con esa buena disposición, Dios nos enseña. Y ahí sí que aprendemos. Y vamos conociendo todo el consejo de Dios, es decir, toda la palabra de Dios. Pero un texto sin su contexto es un pretexto. Hay quienes toman un texto histórico y lo quieren convertir en doctrina. Es un error. Es que Abraham diezmó. Sí, señor, es verdad. La Biblia lo dice. Pero diezmó de un botín de guerra. No dice que diezmara de su dinero, ni antes ni después de eso. Diezmó de un botín de guerra. Ahora, escuchen bien. Si porque Abraham diezmó, yo tengo que diezmar, ustedes saben que Abraham mintió. ¿Tengo yo que mentir? Abraham se acostó con la criada de su mujer. ¿Tengo yo que acostarme con la... Bueno, nosotros no tenemos criada, pero si la tuviera, ¿tendría yo que acostarme con la criada de mi mujer porque Abraham lo hizo? No tiene sentido interpretar la Biblia de ese modo. La Biblia debe ser interpretada a la luz de la propia Biblia. Preguntas. Luego, si una persona diezma de corazón como un acto de gratitud de Dios, sin presión alguna, y porque se propuso, tampoco está pecando. A ver, si yo diezmo, ¿por qué diezmo? ¿Diezmo porque trato de justificarme delante de Dios?
entonces de la gracia he caído. Si yo trato de cumplir la ley, la Biblia me obliga a cumplirla toda. Y el apóstol Pablo dice que por las obras de la ley ningún ser humano será jamás justificado. Porque la ley es completa. No es un supermercado donde yo puedo tomar un artículo que me gusta y desechar el otro que no me gusta. La ley es un bloque. Si yo quiero diezmar, voy a tener que apedrear a mi hijo si es rebelde. Porque eso también está en la ley. Entonces, me estoy poniendo en el antiguo pacto y no en el nuevo pacto. Estoy despreciando la obra de Cristo que me redime de la ley y me estoy poniendo bajo la ley cuando Dios me quiere librar de la ley. Porque la ley no salva a nadie. La ley condena. Es la gracia de Dios la que nos salva. Y, pastor, hablando sobre el mandato de congregarnos, hay muchas personas que desean hacerlo y no pueden. ¿Cómo es el trato de Dios en ese caso? Sí, es verdad que hay personas que desean cumplir el mandamiento de no dejar de congregarnos, pero que no pueden porque no tienen lo con quién. Es decir, ese mandamiento no es que nos congreguemos con los testigos de Jehová, o con los adventistas, o con los católicos. Es que nos congreguemos con aquellos que, como nosotros, hemos nacido de nuevo y amamos a Dios y su palabra. Por tanto, si yo estoy en un lugar donde no tengo una iglesia de sana doctrina y no puedo cumplir ese mandamiento, Dios no me va a demandar lo que yo no puedo hacer. ¿Ok? Ahora, si no puedo congregarme con otros hermanos, sí puedo congregarme con mi familia. Y puedo invitar a un vecino a tomarse un café con nosotros y hablar de las cosas del Señor juntos. Le puedo decir, mira, vecino, vamos a orar. ¿Tienes alguna necesidad por la que quiere que oremos? Ay, sí, mira, pídele por mi hijo que está hecho un bala perdida. Bueno, oye, ¿por qué no viene a tomarte un café y oramos juntos? Claro. Y entonces, sí, así, poquito a poco, podemos invitar a un compañero de trabajo, podemos invitar a un amigo, y así es como crecen las congregaciones. ¿Ok? Ahora, el mandamiento es para quien pudiendo congregarse no quiere hacerlo. Ese es el que peca. ¿Ok? Ahora, si tú no tienes con quién congregarte, no puedes pecar porque no tienes la posibilidad de hacerlo. ¿Ok? ¿Me pregunta? Si no hay pregunta, lo dejamos aquí. ¿Ok? Pues yo tengo otra pregunta. No, que no te dé pena, hermano. La única pregunta tonta es la que no se hace. Pastor, si es cierto que el Espíritu Santo maravilloso vive en nosotros, entonces, ¿puede darse el caso en que salga un cristiano? Si apostata, sí. Si ese cristiano apostata, sí. Es decir, la pregunta para los hermanos que posiblemente no te hayan oído hacer la pregunta, como lo estamos grabando para que puedan oírla. La pregunta es si el cristiano que habita en nosotros, por algún motivo, puede salir de nosotros. Digo que en caso de que el cristiano apostate, sí. Es decir, hay cristianos que por cualquier circunstancia se alejan del Señor durante un tiempo, pero el propio Espíritu Santo que está en el cristiano le incomoda. El Espíritu Santo está insistiendo en que vuelva al redil. Y cuando el cristiano vuelve al redil, bueno, eso ha sido una apostasía temporal. Se ha apartado de la fe durante un tiempo. Pero hay quienes lo hacen y ya no es durante un tiempo porque empiezan a desoír la voz de Dios. Dejan de hacerle caso. Y bueno, se involucran tanto en el mundo que llegan a perder la fe. Y una vez que pierden la fe, una vez que ya no oyen al Espíritu de Dios, apostatan definitivamente. Esto es de los que habla Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, y Hebreos capítulo 10, del 28 al 30, donde dice que aquellos que habiendo sido iluminados, teniendo el don de la salvación, habiendo sido, teniendo el Espíritu Santo en su vida y todo esto, dice, si recaen, si vuelven a caer, es decir, no es que cometa un pecado, porque nosotros sabemos que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. No, la recaída es una alusión al pecado de Adán y Eva, es decir, ellos tenían una buena comunión con Dios y cayeron, se apartaron de Dios. Bueno, es una recaída, es una apostasía total, definitiva.
El autor de Hebreo dice que es imposible que estos vuelvan a ser renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Explicado en forma sencilla, si alguien rechaza a Cristo como su Salvador, ¿quién le va a salvar? ¿Sí? Claro, por eso dice en Hebreos 10, 29, dice que el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, ya no hay nada que hacer ahí. Esa persona está condenada por cuanto ha renunciado a su salvación. Ya se acabó, ya no hay más que hacer, no hay más que hablar. Entonces sí, el Espíritu Santo sale de esa persona. Es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso no se debe tontear con el pecado. Porque el pecado es como una cadena que te va atando, te va rodeando sin que te des cuenta. Un pecado te lleva a otro y a otro y a otro y los eslabones siguen multiplicándose y cuando te vienes a dar cuenta estás tan preso del pecado que ya no te arrepientes de él. Como iglesia tenemos el deber de mantenernos en santidad. ¿Alguna pregunta? Adelante. ¿Es el pastor el ángel de la iglesia? Bueno, en el Apocalipsis sí. La pregunta de la hermana es si el pastor es el ángel de la iglesia. La palabra ángel significa enviado. Es decir, Dios envía personas a la iglesia para que se hagan cargo de dirigirla, ¿no? En este caso, en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, donde tenemos las cartas que Cristo dirige a las iglesias de Asia Menor, ¿ok? Él se dirige a los pastores de esta manera: al pastor de la iglesia en Esmirna o al pastor de la iglesia en Sardis, o sea, al ángel de la iglesia en Sardis, ¿no? Ángel, en este sentido, sí es el pastor. ¿Por qué no puede referirse a un ángel literalmente hablando? Porque está hablando de situaciones que los ángeles no pueden hacer. Son situaciones de pecado, por ejemplo. Arrepiéntete de haber perdido el amor, porque si no, vendré a ti, te quitaré de tu lugar, etc. Los ángeles, aunque si pecan, están condenados, no tienen remisión, no tienen salvación. Nosotros, los seres humanos, sí. Por tanto, Cristo está hablando de alguien humano, no está hablando de un ángel, ¿no? Pero hoy no sería bueno hoy decirle el ángel. Ah, no. El ángel Jaime. No, no. Pero miren que la necedad humana, miren que la necedad humana es tan grande que hay algunos pastores hoy que se hacen llamar no pastores, sino arcángel. El arcángel fulano de tal. Y es que ya la gente no se conforma, o sea, el pecado de egolatría, de soberbia, el pecado de orgullo, que es el primer pecado que se cometió en el universo, que surgió el orgullo en el corazón de Satanás. Y Satanás trata de insuflarlo en el ser humano. Y hay gente que cae en eso, en la egolatría, en querer ser más que Dios. Y no se conforma con ser pastores, quieren ser apóstoles. Y ahora ya no apóstoles, ahora ya arcángeles, que será lo próximo. Apóstoles. Sí, hay otro que se hace llamar apóstol de apóstoles. Y a ese no se conforma. Él quiere estar por encima de todos. O sea, eso demuestra que no es un siervo de Dios. ¿Recuerdan Mateo capítulo 20, del 25 al 28, donde decía el Señor, no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser mayor, hágase como el menor? O los generales de Cristo. Sí, dice que tiene curso de divinidad. Sí, bueno, divinidad es un curso de teología, de la teología cristiana. Es decir, es un curso en el que se estudia la divinidad, se estudia la deidad, se estudia a Dios, como se estudia después la iglesia o como se estudia otras materias, ¿no? Estudio de divinidad. Nosotros hemos hecho estudio de divinidad. En el manual de doctrina tenéis un estudio sobre divinidad, ¿no?
Ahí se habla sobre Dios, sobre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Eso es un estudio en divinidad. Pero eso no nos hace divinos. Pero eso no nos convierte en divinos. Perdón. Claro. Es que la iglesia somos nosotros. Y tenemos esas funciones que Dios nos otorga. Ahora, no todos somos iguales. No todos tenemos que ser evangelistas. O no todos tenemos que ser pastores y maestros. Sino que a cada uno le da Dios la capacidad que Él quiere. Y en la medida en la que podemos, debemos colaborar con la obra de Dios. ¿Ok? Si no lo hacemos, claro, que pecamos. Pero eso no quiere decir que todos tengamos que salir a la calle a evangelizar. Hay pastores que lo hacen así. La gran comisión, Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Y ahí no están teniendo en cuenta que en el versículo 16 estaba hablando a los 11 apóstoles, no a toda la iglesia. O Marcos capítulo 16, del 15 al 18. Oiga, ¿por qué no empieza en el 14? Donde dice que Cristo estaba hablándole a sus 11 apóstoles. ¿Ok? Los apóstoles sí que tenían esa obligación de ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Después los apóstoles delegan en los pastores. Y los pastores enseñando, teniendo en cuenta la palabra de Dios, enseñando, porque está escrito en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 28 en adelante, que en la iglesia no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos hablan lengua, no todos tienen que ser, ¿entiendes? Sino que cada uno en la capacidad que Dios le ha dado, porque el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere, en la capacidad que yo tenga, yo tengo que colaborar con la obra de Dios. A lo mejor yo no sé predicar, pero sé pintar. Pues si veo que el templo necesita una mano de pintura, se la doy, porque yo sé hacerlo. A lo mejor yo no sé ser un maestro, pero a lo mejor yo puedo colaborar a que la persona que tiene una necesidad en su casa, yo voy a ayudar a esa persona. Y después me entero de que la otra tiene una necesidad y le voy a ayudar a esa persona. Y tengo una labor de misericordia. Cada uno en la medida en la que Dios le capacita y le da oportunidad. Muy bien. Lo dejamos entonces aquí. ¿Ok? Cualquier cosa, ustedes saben que pueden escribir un WhatsApp o lo que sea, Pastor Nicolás García, y ahí siempre voy a responder vuestras dudas y vuestras preguntas. También tienen nuestra página web www.iglesia-berea.com y ahí tienen multitud de estudios, multitud de preguntas y respuestas. Ahí tienen mucho material totalmente gratuito. Tienen libros, tienen comentarios teológicos, al Evangelio de Mateo, a Primera, Segunda Corintios, etc. Tiene un montón de libros ahí que son gratis, los pueden descargar en formato PDF. ¿Ok? Porque de gracia recibimos y de gracia debemos dar. Nos ponemos de pie y damos gracias al Señor. Pastor, ¿puede venir por aquí, por favor, y dirigirnos en oración? Gracias, pastor. Amado Señor, queremos una vez más darte gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque nos has permitido estar aquí, Señor. Gracias porque hoy salimos edificados, Señor, por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu siervo, el pastor Nicolás, a quien has traído, Señor, con un propósito especial, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí en esta mañana para escuchar tu palabra, Señor. Quiero rogarte, Señor, que los bendigas, que nos bendigas a todos, Señor, y que estas palabras, Señor, que es tu palabra, Señor, que se hablaron hoy, muchas personas más la puedan escuchar, Señor. Por favor, te pido para que cada una de ellas y cada uno de nosotros que hoy la escuchamos, nos des un corazón humilde, sencillo, Señor, para aceptar tu voluntad, Señor, para aceptar tu palabra, para, y sobre todo, Señor, para ponerla por obra, Señor, para vivirla en nuestro día a día, Señor, a donde vayamos, Señor, que podamos mostrar tu iglesia, Señor. Ayúdanos también para que esas características, Señor, que nos identifican como miembros de tu iglesia,
sean evidentes en nuestras vidas, Señor. Te lo ruego y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por vuestra asistencia. Dios os bendiga. Salúdense unos a otros.